participación de los estudiantes de la orientación de Ciencias Atmosféricas, de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, quienes nos van a presentar su trabajo de evaluación de los riesgos geológicos y climáticos en la comunidad de San Pedro Benito Juárez, en las faldas del volcán Popocatépetl. Quiero decirles que este seminario son todas las prácticas que los alumnos desarrollaron a lo largo del semestre. Esta es, de hecho, la práctica final de ellos, en la que nos van a contar, nos van a tratar de transmitir todo lo que aprendieron, todo lo que conocieron y cómo se gestiona el riesgo. Entonces, adelante, por favor. ¿Ya se ve? Ok, buenas tardes, compañeros y profesores y público en general. Nosotros somos estudiantes pues, de cuarto semestre de Ciencias Atmosféricas y les vamos a presentar el seminario. Ok, pues el pueblo que nos convoca es San Pedro Nejapa, ubicado en el Estado de México, en el municipio de Amecameca. Aquí pueden ver algunas imágenes del pueblo. En el caso de la ubicación, para hacer una mejor referencia con respecto a nuestro país y a la Ciudad de México, sacamos un GIF de Google Earth. Y pues el pueblo se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros del suroeste de la capital mexicana. En el área del pueblo es de 93 hectáreas aproximadamente, y el pueblo de San Pedro Nejapa se encuentra a una distancia de 13.3 kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl. El volcán Popocatépetl es un volcán activo en nuestro país que se encuentra en los estados de Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Y pues también aquí están las coordenadas geográficas por si quieren buscarlo. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería la población y la exposición. Esta información se sacó del Atlas Nacional de Riesgo, que a su vez se basaron en el INEGI. En el caso de la población total serían de 2.115 habitantes. Si nos enfocamos en los grupos más vulnerables, es decir, la población de 0 a 12 años y la población de 60 más años, la de 0 a 12 es de 674 y la de 60 a más de 127. La población económicamente activa es de 663 personas. El total de viviendas particulares habitadas es de 494 y las viviendas particulares habitadas con internet es de solamente 4. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería la población económicamente activa y los porcentajes también. La población del pueblo de San Pedro Nejapa, el sector primario representa el 50.16%, la agricultura, principalmente el maíz. En el caso del sector secundario, es decir, construcción, plomería, todas esas cosas, sería el 16.03%, y el sector terciario, muy importante para este pueblo, el 33.82%, que básicamente es el comercio de pues, panes, maíz, varios tipos de maíz y de hongos también. Ahora vamos a ver algo que es muy importante en nuestra clase, y eso que es el riesgo. El riesgo comúnmente se le asocia también como peligro o se utiliza como sinónimo de amenaza. Sin embargo, para términos de nuestra materia, el riesgo es más importante porque es la unión de 3 factores que serían la exposición, el peligro y la vulnerabilidad. ¿Qué es la exposición? Bueno, la exposición es todo aquello que, valga la redundancia, está expuesto, es decir, los carros, las viviendas, los bienes materiales, los muebles, los inmuebles. El peligro ahora sería como la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural, y la vulnerabilidad es qué tan susceptible es una población, en este caso el pueblo, unas personas, a ser afectados por un peligro, por una amenaza. Ahora vamos a ver los fenómenos evaluados, y primeramente se evaluó la vulnerabilidad, principalmente física, después el riesgo por fenómenos naturales, que se divide en hidrometeorológicos e geológicos. Hidrometeorológicos pues sería precipitación, rayos e inundaciones, y en el caso de los geológicos hablamos de deslizamientos, lajares y caída de ceniza. Pues estos 6 fenómenos fueron suficientes para evaluar lo que sería la gestión de riesgo en el pueblo, puesto que evaluamos fenómenos muy locales y a una escala muy baja, así que no se necesitó más fenómenos ni de escala más grande. Y también es muy importante que escogimos este pueblo por la vulnerabilidad tanto social, económica y física del pueblo. Muy bien, ahora comentaremos un poquito respecto a lo que es la vulnerabilidad.
Como ya fue comentado, la vulnerabilidad forma parte esencial del riesgo. Es la convolución de la vulnerabilidad, el peligro y la resiliencia. Asimismo, hemos de comprender que la vulnerabilidad es la propensión de un sistema a resultar afectado tras el desarrollo de un fenómeno y un desastre. Existen diferentes tipos de vulnerabilidad: física, social, económica, ambiental y sistémica. Asimismo, hemos de considerar que la vulnerabilidad no va a determinar si una vivienda puede ser vulnerable a un fenómeno, sin embargo, puede ser poco vulnerable a otro tipo de fenómeno. Como es notorio, en las casas de la parte inferior tenemos una cierta estructura que las mantiene muy elevadas, lo cual permite que haya menor vulnerabilidad ante inundaciones. Sin embargo, para el desarrollo de un terremoto o de un lajar, este tipo de viviendas estaría bastante propenso a ser dañado. Asimismo, la evaluación de la vulnerabilidad, tenemos que considerar principalmente los elementos expuestos que ya fueron dichos por mi compañero. Serían las estructuras, comunidades, individuos e incluso el medio ambiente. Asimismo, hemos de considerar los factores evaluados. Estos se dividen en físicos, sociales, culturales y económicos. Respecto a los físicos, nos vamos a referir más a las estructuras o viviendas. Esto va más con respecto a los aspectos estructurales de las mismas viviendas, las modificaciones que hayan sido realizadas, daños previos y la antigüedad de la vivienda. Respecto a los sociales, tenemos indicadores como son los de pobreza y analfabetismo, asimismo las mismas características de la población. Respecto a los culturales, tenemos la educación, creencias y tradiciones de la misma comunidad. Y en cuanto a los económicos, actividades económicas principales de la comunidad, ingresos, egresos y por supuesto los mismos bienes con los cuales se cuentan dentro de la misma vivienda. Ahora, para el desarrollo de nuestro trabajo en NEJAPA, nos evocamos principalmente a evaluar los elementos estructurales dentro de las mismas viviendas, para lo cual necesitamos el uso de ciertos tipos de esquemas para determinar los principales factores físicos, como son los estructurales, las ciertas modificaciones que tengan, y así definir la vulnerabilidad para cada una de las viviendas que evaluamos en la zona de NEJAPA. De esta manera, realizamos el siguiente trabajo, a partir del cual utilizamos los software de ArcGIS, Google Maps, Google Earth y Google Toolbox. De esta manera, el uso de Google Toolbox, hay que recalcar que esta aplicación es diseñada y usada por la ONU para realizar diferentes tipos de encuestas a diferentes tipos de comunidades. De hecho, este tipo de software es bastante útil, ya que se puede realizar encuestas sin la necesidad de estar conectado a una red inalámbrica o de celular, y posteriormente son subidas a este tipo de bases de datos que podemos ver en la parte inferior izquierda. Para el desarrollo de nuestra evaluación en NEJAPA, lo primero que realizamos fue la identificación de cada una de las viviendas dentro de Google Maps. Posteriormente, en ArcGIS desarrollamos ciertos tipos de polígonos que iban a ser la representación gráfica de cada una de las viviendas en NEJAPA. Y a partir de esto fuimos identificando cada una de las viviendas y asignándole ciertos índices de vulnerabilidad dependiendo de lo que observamos en Google Maps. Posteriormente, bueno, esto se refiere a registro en línea. Posteriormente realizamos una práctica de campo en la cual realizamos un registro a través del uso de Google Toolbox y fuimos casa por casa evaluando cada uno de los aspectos, y como les estoy diciendo, finalmente obtuvimos una base de datos como es la que se enseña en la parte izquierda. De esta manera pudimos evaluar la vulnerabilidad física, principalmente en las viviendas de NEJAPA, y obtuvimos de esta manera un resultado final como es este tipo de mapas. De esta manera podemos observar bastante bien la vulnerabilidad física de cada una de las viviendas evaluadas en esta pequeña zona que son 9 cuadras dentro del mismo pueblo de NEJAPA. Bueno, empecemos con los peligros hidrometeorológicos, que son una parte de los peligros que se presentan en el pueblo de San Pedro NEJAPA. Bueno, ¿qué son los peligros hidrometeorológicos? Los peligros hidrometeorológicos son todos aquellos peligros que están asociados a la caída de hidrometeoros. ¿Qué son los hidrometeoros? Bueno, los hidrometeoros son partículas que están suspendidas en la atmósfera, básicamente agua, que precipitan. Bueno, empecemos con la precipitación. Aquí la precipitación va a jugar un papel muy importante porque puede dar paso a la ocurrencia de los otros eventos evaluados. La precipitación es la caída de partículas en estado líquido que están suspendidas en la atmósfera
y que tocan la superficie. Dentro de la precipitación tenemos diversos tipos y los tipos van a estar definidos por el trayecto de la partícula cuando precipita. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el tipo de precipitación se va a dar por lo que le sucede a esta partícula desde el momento en que precipita hasta el que toca la superficie. La lluvia es la precipitación de partículas líquidas en estado líquido desde que está en la nube hasta que toca el suelo. La nieve es la precipitación de pequeños cristales de hielo y el granizo es la precipitación de pequeñas piedras o acumulaciones de hielo. Entonces, como tal, la precipitación no genera un riesgo. La precipitación por lluvia no genera un riesgo, pero la precipitación por granizo sí, ya que la caída de granizo, el granizo puede alcanzar grandes tamaños de algunos centímetros de diámetro, y entonces la pura caída puede generar estragos y daños a estructuras o, por ejemplo, a cultivos. Entonces, como tal, la precipitación por lluvia no genera daños, sino es la acumulación de esta. Bueno, ¿cómo medimos la precipitación? Nosotros medimos la precipitación, la lluvia, en milímetros. ¿Qué es un milímetro de precipitación? Básicamente es 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Esto se interpreta de la siguiente manera. Si nosotros en 1 metro cuadrado vertimos o derramamos 1 litro de agua, la lámina de inundación, es decir, la altura que va a alcanzar el agua, va a ser de 1 milímetro de altura. Entonces, básicamente nosotros medimos la precipitación bajo este sistema. Entonces, ya que conocen qué es, cómo se mide la precipitación, les voy a decir la intensidad. La intensidad está dada por la cantidad de precipitación en un determinado periodo de tiempo. Y la intensidad va a ser muy importante porque la intensidad va a determinar la ocurrencia de otros fenómenos o de otros eventos. Como les decía, la precipitación está muy relacionada a otros eventos, ya que su ocurrencia puede estar ligada totalmente a la precipitación. La lluvia actúa como un factor externo que puede ser un detonante en otros fenómenos, como lo son los lahares, los deslizamientos y las inundaciones. La ocurrencia de estos eventos, que por así decirlo son secundarios a la precipitación, va a depender de la intensidad. Necesitamos de lluvias intensas, es decir, de muchos milímetros de agua en poco tiempo para que estos fenómenos ocurran. La precipitación intensa se puede generar por fenómenos meteorológicos, como lo son los huracanes, sistemas convectivos de mesoescala y nubes de gran desarrollo vertical. Para que tengan una noción, una idea, el promedio para las lluvias en San Pedro Nejapa es de 7.8 milímetros, y esto ya son lluvias un poco extraordinarias, ya que las lluvias más comunes, como las que podemos visualizar aquí en la ciudad, van de los 0 a los 5 milímetros de precipitación. Entonces 7.8 ya es como una lluvia un poco más rara. Y abajito tenemos una gráfica de las precipitaciones aquí en la Ciudad de México a lo largo del año, y podemos ver que la mayoría oscilan entre 0 y 5 milímetros de precipitación. Bueno, nosotros, para cuantificar el riesgo o tener una noción de lo que las precipitaciones pueden hacer al pueblo, lo que hicimos es sacar la recurrencia de estas lluvias, es decir, cada cuánto más o menos se van a repetir unas lluvias de esta intensidad. Entonces, la metodología para esto es la siguiente. Primero, obtenemos los datos, los cuales fueron extraídos de la estación meteorológica ubicada en el pueblo, y los datos van de un intervalo de 1961 hasta el 2015. Entonces, obtenemos los datos de precipitación registrados por la estación, trabajamos y limpiamos los datos, porque hay algunos datos en donde no se registró nada, donde la estación tuvo fallas o no estuvo trabajando. Entonces, limpiamos estos datos, y ya que los limpiamos, los rankeamos, les damos un rango que va del mayor al menor, en donde el rango 1 lo va a tener el fenómeno más intenso. Ya que tenemos este rango, aplicamos la fórmula de la tasa de retorno y obtenemos las tasas de retorno. ¿Qué son las tasas de retorno? Bueno, la tasa de retorno es el tiempo estimado para la ocurrencia de un evento de cierta intensidad, con base a datos registrados antes. Básicamente es cada cuánto tiempo aproximadamente se va a producir un fenómeno de cierta intensidad. Y entonces ahí tenemos la gráfica de las tasas de retorno. Siempre fenómenos más intensos van a tener mucho menos recurrencia que fenómenos de menor intensidad. Estos van a ser mucho más comunes. Ahí tenemos la tasa de retorno para 141 milímetros de precipitación, 100, 92, 63 y 52, y los años aproximados en cuánto pueden aparecer, ¿no? Estas tasas de retorno pueden variar, es un aproximado, y siempre pueden suceder antes de la tasa de retorno.
Entonces, ahí las dos tasas importantes serían la de 141, que es la precipitación máxima registrada en el pueblo, y la de 100 milímetros, que tiene una tasa de recurrencia de 32 años. ¿Por qué la de 100 milímetros? Bueno, porque el 4 de febrero del 2010 se registró una precipitación de 100 milímetros que ocasionó un lajar en la barranca de Nexpayantla, que es la barranca más próxima y la principal, que de hecho desemboca en el pueblo. Entonces, cada 32 años tenemos riesgo por un posible lajar. Como les dije, las tasas de retorno y la intensidad son importantes porque van a determinar la ocurrencia de otros fenómenos. Bueno, siguiendo con los fenómenos hidrometeorológicos, tenemos las tormentas eléctricas, que son estas descargas violentas de electricidad que se manifiestan por ese resplandor que observamos, que denominamos rayos, y un sonido fuerte y seco al cual denominamos trueno. Son muy importantes porque se asocian a nubes convectivas que suelen estar acompañadas de algún tipo de precipitación, como lluvia, chubascos o incluso granizo. Aunque son fenómenos de mesescala, es decir, que duran de 1 a 2 horas, pues son muy importantes por los rayos, porque los rayos son estas descargas electrostáticas que se dan por la interacción entre las cargas positivas y negativas dentro de la nube y las cargas que están sobre la superficie. La interacción se puede dar entre nube y nube y suelo, y esa es la más importante porque, bueno, en tierra, en la superficie es donde tenemos nuestros asentamientos. Y bueno, un rayo puede alcanzar hasta 30.000 grados centígrados en fracciones de segundo. Esto nos habla de la importancia que representan, y bueno, es que te puede dañar tanto directa como indirectamente, y algunas afectaciones pues son como la parálisis, las quemaduras, la muerte de ganado, cortes de energía eléctrica, daños en infraestructura, incendios y muchas veces algunos accidentes aéreos. Como pueden observar en las imágenes, bueno, vemos algunos árboles impactados por rayos, y es que estos son un gran indicador para poder observar dónde había actividad eléctrica, y es así como nosotros los veíamos en la barranca de Nexpayantla. A partir de estas imágenes nos basamos para poder observar los árboles que habían sido impactados, y observamos que la base está quemada y están partidos a la mitad. Un dato interesante, pero triste, es que México ocupa el primer lugar en el mundo con 223 muertes anuales ocasionadas por rayos. Este dato nos dio la pauta para entender que las tormentas eléctricas son muy importantes en México y pues que era necesario evaluarlo en esta región de estudio. Bueno, ¿qué es lo que hicimos para determinar el riesgo por tormentas eléctricas? Sacamos los datos del Atlas Nacional de Riesgos y los exportamos a ARGIS para poder darle esta presentación y poder rankearlos de muy bajo a muy alto. Lo que observamos es que más del 50% de la población se encuentra entre un riesgo alto y muy alto, y bueno, estos datos se sacaron contabilizando el número de municipios y el número de población expuesta a este fenómeno, usando el índice de actividad eléctrica, que es básicamente el número de días al año que se presentó alguna tormenta en ese municipio. Estos datos se utilizaban de estaciones meteorológicas cercanas. Haciendo un zoom en el siguiente mapa, pueden observar que se encuentra el pueblo de San Pedro de Nejapa y las 9 cuadras que evaluamos, donde analizamos la vulnerabilidad física, la disposición y bueno, también observamos este escenario de riesgo donde vemos que tiene un alto riesgo de ser impactado por una tormenta eléctrica. Para poder usar los datos que teníamos en campo, lo que hicimos fue mapear cada árbol, como les habíamos dicho que observábamos, y lo registrábamos aquí. Esto tiene una cierta incertidumbre porque pues nada más eran los árboles que podíamos ver cuando íbamos sobre la barranca en Nexpayantla, los que estaban en la orilla. Incluso se nos pudo haber ido uno porque estaba tapado por algún árbol que sí estaba completo. Pero bueno, estos datos fueron de mucha importancia, aunque también nada más lo hicimos para una región muy pequeña que fue de 1 kilómetro. En total, encontramos 16 árboles en una región de 1 kilómetro, lo que nos está diciendo que hay muchísima actividad eléctrica en esa zona.
Después lo que hicimos fue sacar la densidad de rayos, que era posicionarnos en un punto y de este vamos sacando un radio. Conforme va creciendo tu radio o te vas alejando de la ubicación, va disminuyendo la densidad de rayos. Conforme te posicionas en el punto, aumenta esta densidad. Y si tienes varios puntos cercanos entre sí, pues la densidad también aumenta. Conforme vas haciendo o trazando estos radios, te va creando como una circunferencia y es por eso que las vecindades que ustedes observan en el mapa de densidad de rayos pues son circulares. Los datos que obtuvimos son de extremadamente alta, muy alta y media. Esto encaja perfectamente con los datos que obtuvimos en el Atlas Nacional de Riesgos. Y bueno, proponemos esta metodología para que sea usada en toda la barranca de Nexpayantla, incluso en cualquier parte del planeta donde se quiere evaluar densidad de rayos de manera más local. Bueno, ahora vamos a hablar de los fenómenos, vamos a terminar con los fenómenos hidrometeorológicos. Vamos a hablar sobre las inundaciones súbitas. Para recordar rapidísimo, una inundación va a ser la invasión de agua en sitios donde habitualmente no la hay, pero una inundación súbita va a ser provocada por tormentas sobre superficies pequeñas con pendientes pronunciadas en poco tiempo. Es decir, que van a depender de la intensidad de la precipitación y la pendiente del terreno. Esto hace que los terrenos escarpados, como los valles, las laderas, los precipicios y las barrancas, sean los lugares más propicios para que se produzcan. La composición del flujo que va a tener esta inundación va a ser principalmente de agua y lodo. Este va a poder viajar a grandes velocidades y arrastrar a todos pasos en la superficie, sobre todo que no esté bien cimentada, entonces se va a poder llevar todo el material orgánico, el suelo, las rocas y dañar a la infraestructura en caso de que se la encuentre y que esté construida con materiales no resistentes al agua. Ahora, la metodología que seguimos para un mapa de peligro por inundación súbita fueron los siguientes. Lo primero que hicimos fue determinar la cuenca de la barranca Nexpayantla, que es nuestra área de estudio. Entonces, nosotros determinamos con las pendientes la dirección de estas y observando el punto hacia donde convergían, nosotros pudimos delimitar esta barranca. Asimismo, por la misma orografía se empiezan a mostrar estas ramificaciones que no son otra cosa que los cauces que se pueden formar por esta morfología, y esto nos está indicando que cuando haya precipitación, el agua va a poder fluir a través de estos cauces. Así que, ya teniendo esto definido, nosotros ahora lo que hicimos fue que identificamos el cauce principal y las posibles terrazas. El cauce principal que nos iba a interesar era ese cauce que empezaran a hacerlo más cercano a una pared del volcán y que estuviera dentro de nuestra barranca. Y las posibles terrazas que hubiesen es el terreno que se va a inundar primero una vez que se empieza a desbordar este cauce. Así que ya con estos datos nosotros empezamos a realizar perfiles, que no fue más que otra cosa que empezar a hacer secciones transversales durante nuestro cauce, y nosotros en este caso hicimos 10 para empezar a analizar cómo se iba a comportar el cauce en cada punto. Ahora, empezamos a extraer los datos de los perfiles. De estos pudimos obtener la elevación y las pendientes y empezamos a obtener gráficas de este estilo donde podemos observar transversalmente el contorno de la barranca y empezamos a capturar ahora los datos. Esta parte nosotros empezamos a compararla con lo que habíamos obtenido en campo, puesto que nosotros estuvimos dentro de la barranca, la estuvimos recorriendo y estuvimos cerca del cauce principal. Entonces en estas imágenes se puede observar más o menos cómo está el cauce. Nos dimos cuenta que aproximadamente en condiciones normales tiene una longitud de aproximadamente 1 metro o a 2 en algunas secciones y su altura no varía más allá de 30 centímetros. Entonces con esas condiciones nosotros nos dimos cuenta que no necesitábamos tener todos los valores del perfil, así que solo nos empezamos a enfocar en los valores cercanos al cauce principal. Entonces, ya con esto ya bien discretizado, nosotros ahora empezamos a definir nuestro escenario. Nosotros decidimos simular el evento atípico ocurrido en el 2010, que fueron de 100 milímetros de precipitación con 32 años de retorno. Entonces, para recordar rapidísimo, pues 100 milímetros de precipitación equivale a 100 litros por cada metro cuadrado, lo cual es bastante. Ya con esto nosotros empezamos a hacer los cálculos. En sí empezamos a pasar a una macro los datos de nuestros perfiles, y esto empezó a determinar los siguientes valores que queríamos para empezar a mapearlo. Lo que nosotros queríamos empezar a calcular primero pues es el caudal, pero para ello necesitábamos la velocidad de arrastre y la energía de inundación. Así que ya con estos datos nosotros obtuvimos los siguientes resultados que se muestran en esta tabla.
Y en esta tabla ya nosotros nos podemos dar cuenta más o menos en qué secciones del perfil empezaba a haber mayor fuerza de arrastre o mayor caudal. Una vez que ya tenemos los resultados, lo que hicimos fue que empezamos a unirlos en secciones, es decir, sección 1 a 2, 2 a 3 y así sucesivamente para poder empezar a mapear estos datos. Ya con esto nosotros obtuvimos el siguiente mapa. En este mapa ya pueden observar ya entre las secciones, ya pueden observar los valores del caudal. Aquí pueden observar la simbología y pueden observar que en los perfiles del 5 al 7 son los lugares donde se observa el mayor valor de caudal. Tuvimos en promedio para todo el caudal principal medido, un caudal promedio de 31.53 metros cúbicos sobre segundo. Para que se den más o menos una idea de cómo podría verse un caudal de este estilo, pues en este lado tenemos unas imágenes donde podemos observar los distintos valores de caudales, siendo la tercera la de 10 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, para que entre en contexto, pues imagínense 3 veces más intenso que esta imagen, cómo se va a observar en ciertas partes de los perfiles. ¿Por qué es importante ver estos mapas de peligro? Pues principalmente porque vamos a empezar a ver los efectos que pueden haber. 1, van a poder erosionar las zonas altas. 2, van a poder provocar deslizamientos y lajares, sobre todo en zonas volcánicas, como este es el caso. Más adelante se va a ver esta metodología. También van a poder, 3, van a depositar sedimentos en las zonas bajas. 4, van a dañar la infraestructura que pueda verse cerca de este cauce principal. Y lo más importante, que van a provocar pérdidas humanas en caso de que se encuentre población en ella. Entonces, seguimos con los peligros geológicos. Bien, para darle continuación a nuestro seminario, ahora hablaremos de los peligros geológicos. Uno de ellos que nos compete son los deslizamientos. Estos ocurren cuando se pierde el equilibrio de una parte o una porción de una ladera, ocasionando que éste se venga pendiente abajo por acción de la gravedad. Este desequilibrio puede ser ocasionado por efectos naturales o por causas humanas. Tenemos 2 tipos de deslizamientos principales, que son los rotacionales y los traslacionales. En el caso rotacional, es cuando nuestro plano de falla, que es donde van a deslizarse los materiales, tiene una forma como de cuchara cóncava hacia arriba, ocasionando que al venirse abajo, estos empiecen a tener un giro, es decir, a rotar. Mientras que el traslacional es cuando el plano de falla es relativamente plano, por lo que estos materiales no van a tener rotación. 2 partes muy importantes que tomar en cuenta para analizar los deslizamientos son los factores condicionantes y los eventos desencadenantes. En el caso de los condicionantes, son todas aquellas características que como tal debe poseer nuestra ladera para que se pueda ocurrir un deslizamiento, como pueden ser el valor de la pendiente, la cobertura vegetal y el tipo de litología. Mientras que los eventos desencadenantes son aquellos que como tal ya van a propiciar a nuestro fenómeno, que sería una comparación como la gota que va a derramar el vaso para que estos ocurran. Dichos eventos pueden ser lluvias intensas, que en el caso de lluvias intensas se tiene visto que pueden ocurrir estos fenómenos cuando tenemos precipitaciones mayores a los 100 milímetros. También el cambio en el uso del suelo, la actividad sísmica, la actividad volcánica o inclusive también la actividad humana cuando generamos construcciones, tal es el caso como en las carreteras, como se puede observar en la imagen. Es muy importante este fenómeno debido a que puede propiciar o hacer que se vuelva más fuerte otro fenómeno geológico que conocemos como un lahar, ya que el deslizamiento proporciona la materia prima, que sería como eso el material es suelto, que se anexaría a la hora que exista el lahar, intensificándolo. Para nosotros, y lo que nos compete, los deslizamientos lo analizamos a través de la palabra susceptibilidad, que es decir, como la probabilidad en la que vayan a existir estos deslizamientos en la zona de estudio. Para nuestro caso, para hacer nuestro mapa de susceptibilidad, tenemos que tomar en cuenta ciertas condiciones, que en nuestro caso tomamos los que son los factores condicionantes, que eran los 3, pero para nuestros términos de estudio solo tomamos litología y la pendiente. Para poder hacer el mapa, seguimos la siguiente metodología. Como primer paso, hicimos nuestro inventario por deslizamientos, a través de toda nuestra cuenca de interés, que es, nuestra barranca, que es la barranca de Netzpayantla, pues es la más cercana al pueblo. Este inventario lo realizamos mediante 2 procesos. El primero fue en campo, en ese kilómetro que caminamos, fuimos al igual que los rayos, vimos también los deslizamientos, fuimos mapeando y registrando. Posteriormente, como no pudimos seguir caminando hacia adentro de la barranca, esta otra parte lo fuimos contando a través de imágenes satelitales que nos proporciona ARGIS. En total, obtuvimos 52 deslizamientos en toda esta zona de la barranca de Netzpayantla. Seguido, procedimos a identificar
el tipo de litología en nuestra zona de estudio, en donde encontramos 3 principales, que son los depósitos de lahares representados en verde, en amarillo los depósitos de pómez, mientras que en rojo tenemos los flujos piroclásticos. Ya que teníamos nuestros tipos de litología, ahora tendimos a hacer nuestros tipos de pendiente, o nuestros valores de pendiente, mejor dicho, en donde tenemos valores que van de verde, que son pendientes muy pequeñas, hasta valores en color naranjita a rojo, que son pendientes muy abruptas. Pero ¿de qué nos sirve tener estos mapas que mencioné anteriormente? Pues estos nos van a servir para hacer un análisis estadístico para poder determinar cada tipo de deslizamiento, en qué tipo de pendiente se registró y en qué tipo de litología, para así hacer un conteo y poder asignarle pesos a cada uno para poder hacer nuestro análisis de susceptibilidad. Entonces, el análisis de susceptibilidad es cuando asignamos ya como ese valor o importancia al tipo de litología o al tipo de pendiente de acuerdo a dónde tenemos la mayor cantidad de deslizamientos. Como podemos observar en las tablas y en las gráficas, para el caso de la litología, nuestro mayor peso va a caer en el tipo de flujos piroclásticos, pues obtuvimos un 52% del total, seguido de los depósitos de lahares y por último los pómez con solo un 17% del total. En el caso de las pendientes, acá donde cayó la mayor cantidad de eventos fue entre el rango de 33 y 44 con un 44% del total, seguido de pendientes mayores a 44, de ahí el rango entre 23 y 32, mientras que observamos que de rangos de 14 a 13 y de 14 a 22 obtuvimos la misma cantidad de deslizamientos con 6% cada uno, mientras que en pendientes menores a 4 grados no registramos ningún tipo de deslizamiento. Este análisis en caso de las pendientes es de suma importancia debido a que se tiene la creencia de que estos fenómenos solo van a ocurrir en pendientes que son muy abruptas o muy grandes, pero en este caso no es así, sino que los deslizamientos vamos a tener en distintos rangos de pendiente, pero es claro que en pendientes planas pues no ocurrirán y en pendientes muy pequeñas pues es mucho más difícil que estos pasen. Después de tener esta reclasificación de pendientes y litologías, proseguimos a hacer una multiplicación de estos dos mapas a través de una herramienta que nos proporciona ArcGIS, conocido como mapa de álgebras. Esto nos va a permitir multiplicar estos dos reclasificaciones para poder ya obtener nuestro producto de interés, que es nuestro mapa de susceptibilidad. Que para nuestro caso analizamos desde una susceptibilidad alta hasta baja a través de toda nuestra zona de estudio. Y es consistente que cuando tenemos una susceptibilidad alta es donde encontramos nuestra mayor cantidad de deslizamientos en nuestro mapa de inventarios, que como se puede ver sigue alrededor de toda nuestra barranca. Mientras que en nuestra zona ya del pueblo como tal San Pedro Nejapa tenemos una susceptibilidad relativamente baja debido a que aquí las pendientes son mucho menores más adentro de la barranca. Bueno, el siguiente fenómeno que nosotros evaluamos fueron los lahares, que, bueno, son flujos de lodo y escombro volcánico que descienden por las laderas de un volcán hasta depositarse en las zonas más bajas de esta. Contienen materiales como ceniza y bloques que son expulsados durante una erupción en desarrollo o que fueron expulsados en una erupción previa. Lo que pasa con estos materiales es que se acumulan en las partes más altas del volcán y a medida que tenemos precipitaciones, se va a formar una mezcla inestable de estos materiales. Entonces, por ejemplo, cuando tengamos una precipitación muy intensa de entre 15 a 20 milímetros, todos estos materiales van a descender por las pendientes de un volcán hasta formar un lahar. Y bueno, esto también puede ocurrir cuando tenemos precipitaciones extraordinarias, como fue el caso del 2010 en la barranca de Nexpayantla, donde todo comenzó con una lluvia de 100 milímetros. Después se produjeron deslizamientos que desencadenaron en un lahar. Y bueno, un lahar puede ocurrir tanto en volcanes activos como en volcanes inactivos. La metodología que nosotros utilizamos para elaborar el mapa de peligro por lahares consistió en primero obtener los datos de las elevaciones para el pueblo de San Pedro Nejapa, que obtuvimos de la página del Continuo de Elevaciones Mexicano del INEGI con una resolución de 30 metros que corresponde a esta imagen. Después utilizamos la herramienta de LaharZ, que es una herramienta que se encuentra en ArcGIS y con ella hicimos básicamente todos los cálculos para este escenario. Obtuvimos la superficie hidrológica, que es esta imagen, también la dirección del flujo, y es decir, la dirección de las pendientes, donde obtuvimos algo parecido a esto. Y bueno, obtuvimos el punto más alto y también el cono de energía, donde
nos va a decir las zonas donde se van a formar los lahares en función de la longitud por la elevación que recorre un flujo. Y bueno, todo lo que se encuentra dentro de este cono de energía va a ser las zonas donde los materiales se van a acumular y donde se van a ir desprendiendo y erosionando de las pendientes del volcán. Y todo lo que se encuentre fuera del cono de energía van a ser las zonas donde los materiales se van a acumular una vez que se produce el lahar. También incluimos los volúmenes del lahar que queríamos modelar, que en este caso fueron 3, donde el más pequeño corresponde a la probabilidad de ocurrencia mayor y el volumen más grande corresponde a la probabilidad de ocurrencia menor. También establecimos nuestros puntos de inicio de dónde a dónde queríamos modelar el lahar, que en nuestro caso corresponde a la barranca de Ixpayantla, que es la que afecta directamente al pueblo. También, bueno, y finalmente construimos el mapa de peligros, donde propusimos 3 escenarios de peligro, el bajo, el medio y el alto. Y bueno, este punto blanco que ustedes ven en el mapa es la comunidad de San Pedro Nejapa. Vemos que está afectada tanto por peligros altos y un peligro medio. De igual manera, elaboramos un mapa de riesgo por lahares. Bueno, este mapa lo elaboramos a través de los datos que obtuvimos de vulnerabilidad física que evaluamos en campo, por los datos de peligro que les mostré anteriormente del mapa anterior. Y bueno, en este mapa de peligro, de este mapa de riesgo, concluimos que si el peligro no está presente, el riesgo va a ser bajo, pero si el peligro está presente, el riesgo va a ser mayor. Y bueno, es importante mencionar que el pueblo de San Pedro Nejapa está construido sobre depósito de lahares, entonces la vulnerabilidad física que se encuentra en este pueblo, pues va a ser afectada principalmente por lahares. Otro fenómeno que nosotros evaluamos fueron la caída de ceniza, que las cenizas son fragmentos de roca y pómez menores a 2 milímetros que se emiten verticalmente desde un volcán. Y bueno, las partículas de ceniza van a ser transportadas por los vientos y van a caer a diferentes distancias del cráter en función de su tamaño y de su peso. Entre las consecuencias que tenemos por la caída de ceniza es que producen lluvia ácida, contaminan el agua, impiden la entrada de luz solar a bosques y cultivos y también producen daños en la salud. Igual pueden impedir el paso de vías de transporte, vías públicas, ya que la ceniza suele ser muy resbalosa para los carros. Y bueno, para nosotros la importancia de considerar a la ceniza volcánica fue porque estamos hablando de fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, las precipitaciones para este escenario van a ser muy importantes porque pueden incrementar la vulnerabilidad física. Y bueno, esto sucede porque la ceniza es un material muy fino que cuando contiene presencia de humedad va a formar este material que es la pilla acrisional, que tiene entre 2 a 64 milímetros. Y por lo general la densidad de la ceniza, que es de 1.6, va a incrementar a 2.5 cuando tiene presencia de humedad. Y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que las casas que se encuentran más cerca del volcán pueden acumular ceniza sobre sus techos, y en el caso de que sea ceniza que tenga humedad, pues va a tener una mayor densidad y un techo puede colapsar. Entonces, en el caso de San Pedro Nejapa, observamos que las casas tienen techos de madera y de lámina, y por otro lado tenemos que hay casas que tienen techos un poquito más resistentes, que están hechos a través de concreto. Y bueno, aquí la geometría que tengan los techos, ya sea a un agua o a 2 aguas, nos va a ayudar a disminuir la vulnerabilidad física. Y bueno, este es el mapa que nosotros elaboramos de vulnerabilidad física para ceniza volcánica en el pueblo de San Pedro Nejapa. Y de igual manera consideramos que la ceniza como tal, sin presencia de humedad, al juntar alrededor de 20 centímetros de espesor sobre un techo, igual puede colapsar. Y bueno, de igual manera elaboramos un mapa de riesgo por caída de ceniza, el cual obtuvimos a través de la multiplicación que hicimos del mapa de vulnerabilidad física por el mapa de riesgos que obtuvimos de peligros del Popo a través del 2016. Y bueno, en este mapa podemos ver las zonas donde se va a depositar la ceniza, considerando una erupción que tenga de 10 a 20 kilómetros de altura. Y bueno, lo que se encuentra en naranja
van a ser las zonas donde vamos a tener una posible caída de ceniza con un espesor de 10 centímetros. Y bueno, podemos ver que no solo abarca a la zona de San Pedro Nejapa, que es este cuadro rojo, sino que también llega a zonas como Cuernavaca y parte del estado de Tlaxcala. Y bueno, esto sería todo por parte de los fenómenos geológicos que se evaluaron en campo. Bueno, prosiguiendo con el seminario, vamos a hablar un poquito con respecto a la resiliencia. Esta es una parte muy importante dentro de la gestión del riesgo. Esta se considera como la capacidad de respuesta que se tiene ante un desastre o la capacidad de sobreponerse tras el desarrollo de un desastre. Tenemos que considerar también que esta es muy importante para la mitigación de daños en las vidas humanas, en los factores económicos y en lo material. De esta manera, pues, a manera de conclusión, vamos a hablar un poquito respecto a las medidas de reducción de riesgo. Tenemos dos tipos principales, mismas que son las estructurales y las no estructurales. De las estructurales tenemos sistemas de alerta temprana y de monitoreo, como es la alerta sísmica, obras de contención, refugios, y respecto a las no estructurales tenemos códigos de construcción y ordenamiento territorial. Asimismo, actividades de educación contra desastres, y de hecho, una de las acciones principales que se puede desarrollar ante un desastre por parte del Gobierno de México es el Plan DN3. Asimismo, tenemos que considerar que para las medidas de reducción de riesgo se tiene que realizar ciertos tipos de análisis para revisar las necesidades post-desastre. De esta manera podemos identificar qué tipo de medidas tienen que ser desarrolladas, especialmente para pueblos que están bastante expuestos a diferentes tipos de fenómenos, como es el caso de San Pedro Nejapa. De esta manera, de esta manera podemos observar que San Pedro Nejapa es uno de los pueblos que tiene una mayor exposición a ciertos tipos de fenómenos, principalmente volcánicos, sin embargo, y diferentes tipos de fenómenos hidrometeorológicos a su vez. Lo principal que tenemos que considerar para la reducción del riesgo dentro de este pueblo es el uso de medidas no estructurales, que son la primera línea de defensa ante este tipo de desastres. Principalmente los códigos de construcción, porque como es posible ver, muchas de las casas en Nejapa cuentan con una carencia bastante alta en cuanto a los sistemas estructurales. El ordenamiento territorial también es muy importante para evitar el desarrollo de desastres, y a su vez actividades de educación contra desastres, por supuesto. Cabe destacar que también se tiene ciertos planes para la prevención de desastres por el desarrollo de ciertos tipos de eventos volcánicos que son de evacuación principalmente. Posteriormente tenemos medidas estructurales, mismas que ya tenemos algunas implementadas, como son los sistemas de alerta temprana, como son los de actividad sísmica, como podemos observar, o incluso para los sistemas de alerta para fenómenos hidrometeorológicos, huracanes o ciclones. Asimismo, tenemos otras medidas estructurales más propias para otros tipos de fenómenos, como es la instalación de pararrayos, que como podemos ver, Nejapa está bastante expuesto a ciertos tipos de fenómenos como son las tormentas eléctricas. También tenemos otro tipo de propuestas, como es la presencia o la construcción de este tipo de presas. Este tipo de presas se llama presas Sabo. Estas son desarrolladas y usadas mucho en Japón para prevenir el desarrollo de desastres por lahares. Este tipo de presas son muy costosas y es poco factible su uso en México. Sin embargo, tenemos que considerar que funcionan bastante bien. Evitan que los lahares arrastren más desechos o más escombros de mayor tamaño, evitando que se genere así un desastre mayor. Sin embargo, también tenemos otras propuestas, como son el encauzamiento de río de la misma cuenca hidrológica de Nespayantla, para evitar el desarrollo de inundaciones y de lahares, y a su vez la instalación de mallas o de sistemas de contención para deslizamientos dentro de la cuenca. Asimismo, la reforestación es muy importante porque, como sabemos, esto evita que se generen mayor cantidad de deslizamientos, y a su vez puede servir como un sistema de drenaje para evitar la generación de inundaciones de mayor tamaño. Finalmente este trabajo pues fue realizado por cada uno de los estudiantes
Fue un trabajo conjunto que realizamos y cada uno de los mapas y trabajos fue realizado por cada uno de los estudiantes y pues sin más que agregar, aquí están nuestras fuentes de consulta y les agradecemos muchísimo su atención. Muy bien. Muchísimas gracias, Derek, y muchísimas gracias a todos los alumnos que presentaron. Bien, tenemos muchísimos comentarios, la mayoría de sus compañeros, los cuales todos los comentarios son positivos, muchas felicitaciones. Y bueno, la primera pregunta que quisiera leer está aquí. ¿Cómo fue la recolección de datos en San Pedro Nejapa? ¿Qué dificultades encontraron? Una disculpa. Sí, principalmente para el desarrollo de recabar los datos dentro del mismo pueblo. Como mencionamos anteriormente, se utilizó el sistema de Cubo Toolbox. Como les digo, es un sistema de encuestado a través del cual puedes generar como cierta base de datos y a través de la creación de una propia encuesta, fueron factores que nosotros mismos identificamos como los principales para la evaluación de riesgo. Fuimos casa por casa identificando estos factores. Tanto es el tipo del suelo que tiene la vivienda, los sistemas estructurales, si estaba bien confinada la estructura, si tuviese 2 pisos o incluso si tuviese, como ya se mencionó también, los sistemas de parteaguas o de doble caída o de una caída. Entonces, pues así básicamente fue la recolección de datos. Quizá uno de los principales factores que no nos permitió realizar la evaluación de una manera completa, pues sería que no realizamos un encuestado de los factores sociales y culturales, mismos que pues son dirigidos realmente hacia la misma población. Sin embargo, eso sería mucho más complicado, nos llevaría muchísimo más tiempo porque sería ir preguntando a cada uno de los pobladores y a su vez, pues nos tomaría bastante más tiempo, pero los factores físicos son los que determinan si realmente la vivienda puede sobreponerse tras el desarrollo de un desastre, como una lluvia impresionante o un terremoto. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Los resultados que obtuvieron del análisis de exposición, vulnerabilidad y riesgo coinciden con las ideas previas que ustedes tenían sobre este sector? Sí, realmente tras el análisis de distintos factores como son la exposición, pudimos notar que San Pedro Nejapa está en una ubicación bastante problemática. Está a las faldas del Ajusco, está en una zona cercana a la Ciudad de México, que como sabemos es una zona con actividad sísmica bastante frecuente y por supuesto la generación de diferentes fenómenos meteorológicos pues es muy propenso a que haya una mayor exposición y como notamos en los mapas pues tuvimos unos indicadores bastante pertinentes para determinar que sí había una gran exposición. Respecto a los riesgos, pues la vulnerabilidad también se notó bastante que la vulnerabilidad es muy notoria. Muchas de las viviendas que hay en Nejapa, como puede observarse, pues simplemente tienen bastantes carencias y realmente previamente al estudio realizamos una investigación respecto al pueblo y notamos que ya previamente se han desarrollado ciertos tipos de desastres. Sin embargo, tenemos que considerar también que el análisis de riesgo es muy completo y aunque nuestros resultados van de acuerdo a los previamente realizados o a los que encontramos en otras investigaciones, ciertamente nuestro estudio de riesgo debería ser más completo. Sin embargo, para lo que conlleva nuestro curso, nos parece que fue bastante completo, nos hizo realizar un trabajo bastante extenso y nos ayudó bastante a comprender cómo es que se gestiona el riesgo como tal.
Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. Esta viene de un representante del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, a quienes les damos las gracias por estar presentes. Bien, además de felicitar a los alumnos sobre el trabajo que hicieron, pregunta, ¿cómo calcularon o midieron la velocidad de arrastre? Bueno, déjenme compartir para por regresar a la presentación. Entonces, me avisan si ya se puede observar. Vamos a ver rapidísimo. Entonces, básicamente lo que nosotros calculamos con la velocidad de arrastre fue que primero, para eso, previamente nosotros tuvimos que calcular la velocidad. La velocidad de arrastre, como tal, nosotros la entendemos como la velocidad relativa que se tiene de un punto fijo a un punto dinámico. Entonces, en este caso, lo que nosotros empezamos a utilizar fue que le dimos la velocidad como una aceleración y la velocidad relativa dinámica, disculpen, fue 2 veces por la gravedad. Entonces, en base a estos valores, nosotros podemos calcular la velocidad de arrastre y esta velocidad de arrastre a su vez iba determinando pues algunos coeficientes que nos iban indicando si había pérdidas o no en el caudal a medida que iba avanzando entre secciones. Entonces, pues básicamente pues lo que hicimos fue con esta velocidad de arrastre pues calcular cómo iban habiendo estas pequeñas pérdidas entre las secciones como tal del caudal, viéndolo como si fuera pues un tubo y aparte con las partes dinámicas que había a los lados que eran de las mismas laderas. Y con respecto a la ceniza, ¿me podrían repetir la parte de la ceniza? ¿Quieres complementarla? Ok. Bueno, para la otra pregunta que se hace respecto a la ceniza, sí calculamos el peso para cada tipo de material, pero no lo expusimos el día de hoy porque nos basamos en un trabajo que se realizó en el 2020 a través del doctor Amiel. Y bueno, a través de ese trabajo fue que nosotros asumimos cómo es que el peso que iba a tener un techo iba a desplomarse o no en consideración de también si tenía presencia de humedad y por la densidad que tenía la ceniza. Muchas gracias. Bueno, la pregunta era, en el caso de las cenizas, ¿calcularon el peso de las cenizas en los techos por tipo de material? Y la probabilidad de caída de techos. Sí, Bueno, nosotros calculamos sobre los techos, en sí son curvas de vulnerabilidad. No las mostramos porque tenemos una exposición medio compacta, pero básicamente estas curvas de vulnerabilidad lo que nos mostraba era que debido a los tipos de material, tenemos unas curvas exponenciales. Entonces, veíamos que a medida, básicamente lo que veíamos con estas curvas es que materiales más débiles a este material de ceniza, pues son más vulnerables. Entonces, básicamente el riesgo se va exponencialmente con estos materiales y con materiales que pueden tener una capacidad de carga mucho mayor, pues va disminuyendo. Entonces, básicamente, pues eso era lo que mostraban estas curvas, pero pues no las mostramos por la síntesis de esta exposición. Pero sí las tomamos en cuenta justamente para esta evaluación para cada caso. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el estudiante que expuso la parte de medidas de prevención y mitigación. ¿Realmente consideran que pueden implementarse este tipo de medidas en esta zona, dadas las condiciones físicas y sociales del lugar? Bueno, como ya fue mencionado, de hecho, hemos de considerar que las medidas estructurales son muy costosas. Realmente no tengo la cifra. Sin embargo, para el desarrollo e incluso la instalación de ciertos tipos de sistemas estructurales como son el Delta Works o incluso las presas Savo son muy costosos. Para lo cual, aunque sí es bastante importante la prevención de riesgo, tenemos que considerar que en México es poco probable el uso de ciertos recursos destinados para justamente este tipo de prevención. Sin embargo, hemos de considerar que la reforestación es bastante factible. A su vez, y como también fue mencionado, uno de los principales sistemas o una de las principales medidas para la prevención del riesgo es utilizar las medidas no estructurales,
que son principalmente el ordenamiento territorial. Como les dije, hay muchísimas... algo que no mencioné y realmente es muy importante es que dentro de las mismas... dentro del mismo cauce de río que pasa por dentro de Nejapa, que parte justamente de la cuenca hidrológica de Nespayantla, muchas casas están dentro del mismo cauce del río. Entonces, eso es parte del ordenamiento territorial que deberían remover o cuando menos movilizar ese tipo de viviendas para evitar que ocurra un desastre. No se puede ubicar una vivienda dentro del mismo cauce del río porque puede generar desastres. Pérdidas humanas, básicamente. Y también tenemos, obviamente, los sistemas los sistemas estructurales. Las viviendas tienen que ser, tienen que tener mayor refuerzo, tienen que tener un sistema estructural bastante conveniente para evitar que se generen más desastres. Claro que esto tiene un gran costo también, pero es un trabajo que se puede realizar año con año para poder evitar el desarrollo de desastres, y esto simplemente a través de las medidas no estructurales. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, quisiera preguntar en qué se basaron para definir las variables del mapa de riesgos por caídas de ceniza. Bueno, lo que nosotros consideramos para elaborar el mapa de vulnerabilidad por ceniza fue básicamente la geometría de techos, si tenía un agua o era dos aguas o si era plano. También consideramos el tipo de material que tenía el techo, donde los materiales menos resistentes tenían el valor máximo de vulnerabilidad y los materiales más resistentes, como el concreto, tenían el menor rango de vulnerabilidad. También consideramos la estructura como tal de la casa, es decir, cómo estaba construida la casa, si tenía mampostería, también cuáles eran los materiales con los que se estaba construida la casa, también si la casa se ocupaba para otro tipo de comercios, o también en el caso de la ceniza, consideramos si tenía un patio o un área agregada, que también representaba muchísima vulnerabilidad, porque en el caso de San Pedro Nejapa, al ser una comunidad pues agricultora, muchas de las casas tienen espacios dentro de las mismas casas hay espacios donde ellos siembran. Entonces, la caída de ceniza al estar sobre esas zonas iba a impedir la entrada de luz y pues los cultivos no iban a desarrollarse de la mejor manera. Y para el caso del mapa de riesgo, que fue la multiplicación del mapa de vulnerabilidad por el mapa de peligros que nosotros obtuvimos a través del mapa que se elaboró en el 2010 del Popocatépetl. Entonces, multiplicamos esos dos shapes y obtuvimos el mapa de riesgo por caída de ceniza volcánica. Muy bien, muchísimas gracias. Esta misma persona pregunta, en el caso de los volúmenes utilizados con los lajares, ¿estos valores fueron aleatorios o están basados en el volumen estimado del lajar del 2010 o se obtuvieron de acuerdo a lo reportado en la literatura? Sí, nosotros nos basamos en la literatura del 2016, que se obtuvo por el mapa de peligros del Popocatépetl. Y bueno, a través de ese mapa sacamos los volúmenes y fueron los mismos que quisimos modelar. Muy bien. La siguiente pregunta es del tema de susceptibilidad a procesos de remoción en masa. ¿Solo consideraron la litología y la pendiente? ¿No les parece que serían importantes las características hídricas de la barranca? Bueno, para responder a esta pregunta, sí sería bastante interesante poder tomar en cuenta este parámetro. Sin embargo, a nuestro corto tiempo que teníamos y a lo que hicimos en campo, solo pudimos analizar el parámetro de litología y el de pendientes. Pero sí, como comenté al inicio, pues podemos tomar en cuenta los que son los factores como condicionantes para hacer estos mapas y poder hacer toda esta cuestión de susceptibilidad. Pero sí, sería como muy importante en caso de que ya nosotros tuviéramos como que más información para que justamente este mapa fuera todavía mucho más preciso
porque con lo que hicimos sí tenemos como cierta incertidumbre porque solo usamos 2 parámetros. Pero sí en futuros trabajos pensamos ya como meter esas variables para que tenga mayor precisión. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el tema de tormentas eléctricas y son varias preguntas compuestas. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo podrían ampliar el estudio del impacto de la exposición a tormentas eléctricas? ¿Por qué solamente usaron los árboles para la actividad eléctrica? ¿Y qué otros objetos podrían usar para hacer este análisis? Bueno, aquí utilizamos los árboles porque son un muy buen indicador, tienen propiedades de que son muy buenos conductores de electricidad y aparte son muy altos. Entonces recuerden que la electricidad o los rayos siempre buscan como el camino más fácil o más corto para poder impactarse. Los árboles los usamos porque, bueno, es cuando se ve quemado y entonces lo puedes visualizar mucho más fácil. Y en el caso de qué otros objetos podríamos usar, bueno, en extensos terrenos, pues es donde se impactan más porque tampoco hay objetos que obstaculicen su camino de este rayo y también lo puedes contabilizar cuando se impacta con un transformador, con un cableado eléctrico o cualquier cosa, pero lo más fácil en esos momentos y para poder hacer nuestra práctica, pues fue un árbol, ¿no? Porque lo podías observar. Y para la pregunta de cómo se podría ampliar el estudio de impacto por exposición a tormentas eléctricas, es muy interesante porque, bueno, nosotros evaluamos la exposición para todos los fenómenos, pero para tormentas eléctricas usamos un factor que era ver si la casa tenía varillas, porque las varillas al ser metal, pues atraían más a la actividad eléctrica. También, bueno, contabilizando pues las muertes de ganado, que es lo que más importa en esas zonas que son pues poblados. Pero en sí, pues lo que hacemos es, con esta información del Atlas Nacional de Riesgo que les mostré, pues observamos el número de municipios y el número de personas que se encontraban pues ante esta exposición. Muchísimas gracias. Tenemos ya la última pregunta también para no alargar el seminario. Esta es muy importante, particularmente para los estudiantes de segundo semestre y las próximas generaciones. ¿Podrían comentar para sus compañeros que van a elegir orientación si este trabajo les ayudó a entender los vínculos e interacciones de la atmósfera con otros subsistemas terrestres? Claro, siempre hay una relación, todo esto pertenece a un sistema, todo tiene una relación muy estrecha y pues es bien interesante ver cómo la atmósfera tiene una gran relación con los procesos que pasan en la superficie, ¿no? Tienen interacción directa. Un ejemplo que se me ocurre darles es que, como les decía, la precipitación va a condicionar la ocurrencia de otros eventos, ¿no? No podemos tener una inundación si no nos llueve. Entonces, tampoco podemos tener un lajar si tenemos una lluvia muy pequeña. Necesitamos de grandes procesos que ocurren en la atmósfera para motorizar, para mover estos fenómenos, ¿no? También en cuanto a las tormentas eléctricas hay una estrecha relación con la zona. Existe algo que se llama nubes orográficas, que son nubes que se forman o que se ven favorecidas por la topografía de una zona. Entonces, al pertenecer a esta zona volcánica con topografías muy agresivas, se forman sistemas convectivos, se forman nubes de gran desarrollo vertical que favorecen la formación de tormentas eléctricas. Entonces, ahí está otro como condicionante, otra relación. La topografía va a condicionar sistemas convectivos, es decir, va a promover la formación de las nubes que generan las tormentas eléctricas. También la topografía tiene mucho que ver porque el agua al precipitar va a escurrir, entonces una mayor pendiente va a hacer que escurra de manera más rápida y se eviten las acumulaciones. Otra cosa muy importante es el escurrimiento, porque no toda el agua que precipita escurre. Hay agua que se evapora, agua que se infiltra, entonces todo está muy relacionado. No sé si quieras comentar. Sí, también si no quieren escoger pues ciencias atmosféricas porque les preocupa que no tenga que ver con fenómenos geológicos, pues no lo hagan porque sí tiene que ver y tiene que ver mucho. Y además esta materia es muy importante no solo para la atmósfera, porque a veces pues las personas piensan que la atmósfera no es como muy importante y realmente sí lo es.
y todas las orientaciones no son importantes, ¿verdad? Pero en esta materia fue muy importante y yo creo que hasta se podría dar en todas las orientaciones porque la gestión de riesgo aplica para todos los fenómenos y lo tenemos que conocer nosotros como científicos y pues sí, esto. Pues sí, como dice mi compañero Marco, esta materia es muy importante porque básicamente es la aplicación de nuestros métodos y de lo que conocemos sobre los fenómenos a la aplicación directa para poder evaluar un riesgo, ¿no? Porque nosotros tenemos conocimientos de los fenómenos que ocurren, pero realmente no tenemos un registro cuantificable o no tenemos una manera exacta de predecir o de contabilizar los daños generados. Entonces, la gestión del riesgo busca esto, como poder contabilizar y dar a conocer, tener una idea general de los daños que pueden generar estos eventos, ¿no? Y como decía Marco, no solo es con la atmósfera, todo es un sistema, todo está relacionado. Entonces, hay otros fenómenos que no evalúo, que igual se pueden incluir de otras orientaciones. Entonces sería como todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a todos los alumnos. Tienen muchos comentarios positivos, muchas felicitaciones. Ojalá que todos puedan leerlos posteriormente. Hay algunos comentarios como que nos hizo falta integrar las citas y las referencias consultadas, lo cual es muy importante. Entonces, bueno, también hay otros comentarios muy halagadores. Entonces, bueno, ya nada más, para cerrar el seminario, quisiera agradecer a la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y a sus directivos por permitirnos dar este seminario. Finalmente, los estudiantes quieren despedirse, entonces vamos a dejarles la palabra a ellos. Muchas gracias por Muchas haber gracias. escuchado el seminario. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Nos vemos en el siguiente seminario, que será el semestre que viene. Gracias a todos por su atención.